Muy buenas noches a todas y todos a esta convocatoria del Archivo General de la Nación, que esta noche tiene el honor de presentar nuestra ópera prima historiográfica de este año 2016, el texto Los Comandos, autoría del reconocido Bonaparte Gottró Piñeiro. Como parte del compromiso de nuestra institución de difundir todo lo concerniente a lo que es la historia dominicana, de manera que la misma se conozca, el Archivo General de la Nación pone hoy en circulación el libro Los Comandos, abril 1965, de Bonaparte Gottró Piñeiro, a quien le damos la bienvenida formal esta noche. De igual manera, queremos agradecerle a todos los presentes por aceptar nuestra invitación de esta noche. Tenemos el honor de tener aquí no solamente al público general, sino a muchos de los combatientes, de los que nos defendieron nuestro honor en ese abril histórico de 1965. Ese es el preludio de lo que sería nuestro presente y son los héroes que tenemos que honrar hoy y todos los días. Esta es nuestra primera puesta en circulación de este año y con eso comenzamos este periodo, estos 365 días que ya van caminando, que son, como siempre, el Archivo General de la Nación tratando de mantener nuestra historia, nuestra memoria. De igual manera, damos las gracias al señor Gottró por confiar en el Archivo General de la Nación como un espacio para difundir su obra y para compartirla con todos nosotros. Y de inmediato vamos a pasar a presentar nuestra mesa de honor de esta noche. La incluyen, en representación del Archivo General de la Nación, el profesor Alejandro Paulino Ramos, subdirector del Archivo General de la Nación. Quien nos va a hacer la reseña de esta noche, el señor Kiko Tabar Teófilo, su nombre, todos lo conocen por Kiko. El señor Kiko Tabar es quien nos va a dar las palabras con las que vamos a la presentación formal del texto de esta noche. Por supuesto, el autor, don Bonaparte Gottró Piñeiro. Y también en representación del Archivo General de la Nación nos acompaña el señor Salvador Alfao del Valle, nuestro asesor ejecutivo. El Archivo General de la Nación, institución dirigida por el historiador Dr. Roberto Casá, quien nos honra esta noche con su presencia en el público. Nuestra institución ha sido en todo momento casa de muchos autores, de importantes libros de historia dominicana, con el solo interés de preservar la memoria cultural e histórica nacional, orientado a mantener viva nuestra historia y recordar personajes que contribuyeron significativamente a definirla. Inmediatamente vamos a pasar a lo que es la presentación del texto principal de esta noche, Los Comandos, una recopilación de documentos de un valor incalculable, donde se ponen nombres y apellidos a quienes fueron nuestros combatientes, los que nos representaron en esa jornada histórica de 1965. Por eso vamos a invitar a este podio al señor Teófilo Kiko Tabar, quien nos va a hacer la presentación del libro. Buenas noches. Amigos todos. Presentar un libro es un gran honor. Presentar un libro escrito por Bonaparte Gottró Piñeiro, nuestro distinguido amigo Cabito, con todas las virtudes que lo adornan, es más que un honor. Pero presentar un libro escrito por Cabito sobre los comandos de abril del 65, que representó uno de los episodios más importantes de la historia dominicana, es un privilegio. Más que un libro, es un documento histórico, no solo por los datos y la meticulosidad con que fue conservado y redactado, sino porque hay que recordar o tener en cuenta que no fue redactado y obtenido en un ambiente de reposo y comodidad, sino que ocurrió en medio de una guerra. De una guerra que comenzó contra los golpistas que usurparon el poder luego del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor von Bosch en septiembre del 63, y que luego de la intervención norteamericana
que intentó mancillar nuestro suelo se convirtió en guerra patria. Guerra patria que lamentablemente todavía algunos pretenden hacer olvidar. Guerra patria que fue defendida con uñas y dientes por soldados y combatientes, los nombres de muchos de los cuales aparecen en este libro documento, que Bonaparte los saca del anonimato y los coloca en la historia como lo que fueron, defensores de la dignidad y el decoro, sin exigir nada a cambio, sin saber dónde irían a dormir, a comer o a morir. Una guerra patria llevada a cabo por un puñado de hombres y mujeres contra el poder más grande de la tierra, en cuyos episodios se destacaron los comandos constitucionalistas, muchos de los cuales no son conocidos por las generaciones más jóvenes, pero a partir de ahora serán no solo conocidos, sino reconocidos por las presentes y futuras generaciones. Este documento histórico, más que un libro, quedará para que la humanidad sepa quién es y cómo se llevó a cabo la defensa de una nación por parte de un grupo de militares y civiles que creían y que creen todavía en los sagrados principios del respeto a la voluntad popular y de nuestra soberanía, realizado con valentía, honor, entrega y patriotismo hace tan solo 50 años, en el que se destacan comandos, soldados, combatientes y colaboradores de la causa, comandos entre los cuales estaba el Beler, que nos correspondió estar al frente de él. Este libro, Los Comandos, abril del 65, se me ocurre pensar que viene a pagar una deuda con la sociedad, con esos combatientes, especialmente los que ofrecieron sus vidas en esa gesta gloriosa, cuyos nombres no podían permanecer en el anonimato o pasar más tiempo desapercibidos. A partir de ahora, hijos o nietos, madres o esposas, sobrinos o primos, podrán encontrar los nombres de sus parientes que dijeron sí a la hora de la verdad, pensando sobre la patria. En la guerra de abril y en los comandos éramos pocos, pero bastantes. Se notaron ausencias, pero sus espacios fueron llenados con valentía y decoro por otros. Muchos, o la mayoría, no tenían nombres ni apellidos conocidos, pero a partir de este libro documento, el estimado amigo Bonaparte Gotro Piñeiro, cariñosamente Cabito, los muestra como un baluarte para la historia, construido con dignidad, decoro y valentía. En medio de una contienda llena de problemas, de precariedades, en medio de tiros y sobresaltos, de quejas y denuncias, en medio de todas las cosas que alguien pueda imaginarse que ocurrían en una zona cercada por las fuerzas extranjeras en connivencia con los golpistas, siendo asistente del presidente Camaño y conociendo su temperamento, en medio de todo eso, Cabito sacó tiempo y pensó en el futuro, como si redactara notas periodísticas o como si fuera sobre un pentagrama. No importó que a él, como a otros, como fue mi caso, a quienes el huracán David y luego George le destruyeron la biblioteca junto a otros enseres. Cabito, con su conocida meticulosidad, pudo recomponer todos esos importantísimos documentos que detallan los comandos y otros organismos de defensa de la causa constitucionalista, que muchos de los que adquieran este libro se van a sorprender. Para terminar, les digo que luego de las guerras en casi todo el mundo, en los cementerios o en los camposantos se construyen las tumbas al soldado desconocido. Pero tan pronto recibí el libro de Cabito y lo leí,
se me ocurrió pensar que se estaba levantando una especie de baluarte a los soldados combatientes para que la mayoría del pueblo y del mundo lo conozca, especialmente aquellos a los que pocos o nadie recuerdan, a esos que lucharon por la patria sin recompensa ninguna, muchos de los cuales ofrendaron su vida por la causa, a los que murieron luego sin ser reconocidos como tales, y a otros que deambulan por las calles. Gracias a Bonaparte Gotro Piñeiro por este libro. Gracias al Archivo General de la Nación por el apoyo brindado. Y muchas gracias a ustedes, mi querido. Fueron las palabras de don Teófilo Kiko Tabar, quien nos reseñó y nos mostró el valor no solamente histórico, sino sentimental y personal. Ellos han sido no solamente los autores, sino presencia, estuvieron allí, y eso le da también mucho valor y peso a sus palabras. Pasaremos inmediatamente a hacer una reseña de nuestro autor homenajeado de esta noche, Bonaparte Gotro Piñeiro. Nacido en 1937 en Sabana de Chabón, La Romana, estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha enseñado música, contabilidad, periodismo, karate, historia, política, economía. Una mente polifacética. Impartió clases de prensa escrita en la Universidad OIM, en la Universidad Católica Santo Domingo y en el Instituto de Periodismo. En la unidad móvil de radio comercial ejerció también el periodismo radial. Creador de La Historia de la Noticia, primer programa radial de comentarios, jefe de la redacción del periódico El Sol, primer director de la edición internacional de El Nacional, 2 veces director de la revista Ahora, coordinador de las revistas Camerinos, Eva, Mundos Desconocidos y otras, además de director del periódico La Nación. Se desempeñó también como diplomático, como cónsul en Venezuela, presidente de la radiotelevisora estatal, secretario del presidente del Gobierno en Armas de 1965, Francisco Alberto Caamaño Deñó, con rango de viceministro de la presidencia, secretario personal de Juan Bosch en los períodos de 1966 al 67 y de 1970 a 1978. Fundador del programa dominical Análisis y Crítica, del programa radial Super Radio y del programa televisivo Personajes. Presidente del Consejo Nacional de Drogas, trabajó en seguros, publicidad y bancas. Dirigente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, fiscal nacional del PRD, miembro del Comité Nacional Ejecutivo del PRD. Coordinador de comunicaciones del Comando de Campaña de Hipólito Mejía en el año 2012, fundador y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRM. Tiene a su vez una gran producción escrita a su nombre, autor de Memorias de Medio Tiempo, premio de la Cámara del Libro, Caamaño, Bosch y el PRD, Mi Memoria, Guerra Patria, abril de 1965, La muerte de Raquel Martínez, siendo este último título una novela, El viaje de Don Enrique, también de una novela, premiada con el Premio Nacional de la Universidad Pedro Enrique Sureña, y Cuentos del Abuelo Julio. Tiene inéditas también varias novelas. Cuando uno tiene una reseña de una persona con este currículum, evidentemente estamos ante una obra, la de esta noche, que una vez más va a sentar un pilar más en esta gran obra intelectual. Y sin más palabras, le cedemos la palabra a don Bonaparte Gotro Piñeiro, autor de esta noche. Buenas noches. Yo no sabía que cuando pudiera publicar el libro, y ahora lo van a tener en sus manos, yo iba a gozar tanto viendo rostros como el de Tolingo, viendo rostros como el de García Germán, viendo rostros como el de Orlando Sánchez Díaz y otros amigos que voy a parar de contar para que después alguno no se me ponga bravito. 50 años con esos documentos que Dios permitió que fueran rescatados de 2 ciclones que tuvieron el antojo de entrar nada más que a la biblioteca. Eso es una cosa del diablo. Pero bueno, ocurrió. Hubo que botar muchísimas páginas que se quedaron pegadas. Y en fin, pero esto se pudo rescatar.
¿Qué es lo que ustedes van a ver cuando tengan el libro? Ustedes van a ver las listas de todos los comandos, con el nombre, en la mayoría de los casos con la ubicación, con el nombre de los comandantes, el nombre de los subcomandantes y el número total de la matrícula del comando. ¿Cuántos comandos hay? Descúbranlos. Porque hay gente que cree que éramos 2 gatos. No, era una fuerza considerable de hombres muy aguerridos, cuya condición de aguerrido estaba por encima del entrenamiento militar. Pero además, nadie tenía entrenamiento militar en guerra de guerrillas en la ciudad. Quiere decir que nosotros creamos una serie de procedimientos y de procesos y tuvimos el coraje de echar para adelante cuando las balas nos decían devuélvanse, devuélvanse. Hoy leía yo un relato, como siempre, plagado de errores, porque en nuestro país cualquier carajo se engancha a periodistas. Un día de esto empiezan a engancharse a médicos, porque abogados ya sabemos que, dice mi mujer que ya se enganchan a médicos. Ocurre que alguien escribió a Soto Jiménez. Soto Jiménez, que nunca ha olido la pólvora, pero llegó a ser jefe de la guardia 4 años. Resulta que él dice cómo mataron a Andrés Riviera. Y no fue así. Él no sabe, pero no investigó. Y miren que es muy buen investigador, Soto Jiménez, y escribe muy bien. Pero en ese caso, como dijo el doctor Balaguer en una ocasión, Soto Jiménez se hizo pupú fuera del cajón. Eso es normal. Aquí vivimos escribiendo todo lo que se nos ocurre sin contrastarlo. Yo recuerdo en una ocasión que hicieron una serie sobre la Guerra de Abril en el periódico El Diario Libre. El chino hizo una pregunta que me produjo escozor, así que me molestó, porque él dudó de mi valor, conforme a lo que él había leído en la serie. Entonces yo le aclaré que ciertamente una noche, Claudio estaba ahí, la noche aquella que tiraron la bengala y la vaina, en vez de coger para arriba, cogió así para la calle Pina y dio en la casa donde vivía el reverendo Díaz Santil, que era frente a doña Elena Magruta. Cuando esa vaina dio en esa pared, aquello parecía que se iba a caer el mundo. Chipazo increíble. Bueno, ¿qué ustedes creen que yo hice? Mi escritorio quedaba mirando hacia el oeste. Entonces yo no sé si pasé por arriba, si pasé por abajo, si pasé por el lado. Yo sí sé que cuando yo llegué al descanso de la casa donde vivían los padres tuyos, cuando yo llegué a ese descanso, ahí estaban, acesantes, con los ojos saliéndose, Peña Gómez, Claudio Camaño, Luis Armando Asunción. Peor todavía. Todo el mundo asustado. Y Camaño grita de allá: ¡Otro! ¡Coño, ¿cuándo está otro? Y yo salgo: ¡aquí, señor! Y yo arranco para allá, pero más asustado que un ratón frente a un comando de gatos. Entonces me dice: ¿usted tiene miedo? Yo: sí, señor, pero también tengo vergüenza. Porque la vergüenza es un ingrediente del valor muy importante. Ese ni un paso atrás, ni para coger impulso, fue una demostración de que teníamos vergüenza. La simple enunciación de esa frase implicaba una idea sumamente importante, una idea de valor personal y colectivo. Entonces, lo importante de este libro es que yo le decía a Chino Ferrera, Chino Ferrera, un personaje del carajo, un gran escritor, el Chino Ferrera. Comencemos por ahí. Un gran historiador. Como dice José Martí, y después parafraseó, copió Juan Bosch: en toda vida de excepción hay grandes manchas. Eso no nos engañemos.
revísense ustedes, mírense en el espejo cuando ustedes lleguen a su casa, a ver si ustedes han sido tan puros y tan castos y tan honestos como ustedes dicen que son, o como nosotros decimos que son. Entonces, aquí se va a acabar el comandante que tenía 5 años cuando la guerra de abril. 5 años de edad. O aquel otro que ni siquiera había nacido. Ahí aparecen los nombres de todos los comandantes. Pero ¿cómo y por qué se recuperaron esos documentos? El comandante García Germán, un hombre de un valor a toda prueba y de una decisión en favor de la patria y la revolución que nadie puede cuestionar. Le llegaban las listas. Bueno, comencemos de una manera más clara. Después del 15 de junio, cuando los gringos desbarataron la aduana, se decidió el alto mando, recuperar lo que quedó en la aduana, lo que quedó vivo, lo que quedó bueno en la aduana. Y se llevó todo eso, que era mucho, no como lo que quemaron, pero quedó mucho. Se llevó eso al patio de la casa de los Mejía Ricard, en la calle José Reyes, número 6 u 8. Entonces, doña Ligia Espinal, la madre de esta niña, que era una experta, doña Ligia Bonetti de Espinal, que era una experta en asuntos de aduana, y don Raudo Saldaña, que se me olvidaba el nombre ahorita, se ocuparon de liquidar, de acuerdo con los aforos y la confundiendo esa de la aduana, los documentos y las leyes de la aduana, de liquidar esas mercancías. Se le avisó al comercio, los comerciantes salieron huyendo para allá y se hizo una liquidación formal. Ahí no voy que rebaja y ayuda, no. Usted tiene que pagar 10.000 pesos, usted paga 10.000 pesos, o no se lleva la mercancía. Entonces, ese dinero se depositaba en la colecturía de rentas internas que quedaba en el Conde Quinaladano, frente al Caribe. Esa colecturía la manejaba un hombre más serio que el diablo, don Vinicio Estrella Liz, hermano de aquel malogrado profesor que asesinaron en la cabeza del puente. Entonces, girábamos contra esa cuenta 2 personas, Héctor Aristi, que era ministro de la presidencia, y yo. Pero como Héctor Aristi vivía figureando al lado de Camaño, quien manejaba la cuenta normalmente era yo. Entonces, se decidió, lo decidió el alto mando, que era el que tomaba decisiones, sobre todo de ese AED, que los comandos hicieran una lista de todos sus miembros, firmada por el comandante, que eso se le llevara al comandante García Germán, que él lo computara, lo revisara, lo decidiera y lo firmara, autorizándolo, y luego de su autorización, que aparece en muchos documentos que se publican, los facsímiles. Luego de eso llegaba a mi oficina, entonces Camaño ya me había instruido, porque ahí no era tiempo de estar preguntando, sino tú le das 2 o 3, ya, 2 o 3 pesos a cada combatiente como ayuda. Resulta, tú te ríes, pero tú eres suficientemente viejo como para recordar que en ese tiempo, con 1 peso, se compraba un ciento de plátano. Quiere decir que cuando tú le entregabas 2 pesos a un combatiente, le estaba entregando 200 plátanos, grandes de Barahona. Entonces, ocurre que a los comandos se les suministraba la comida. Yo recuerdo que en una ocasión, en la casa de mis suegros, que vivíamos temporalmente en un río, no comían bacalao, sardina, nada de esas cosas. Pero yo no había posibilidad de conservarlos tantos días como para que yo me lo comiera todo lo que me dieron. Entonces yo fui y devolví una parte. Cuando se lo devuelvo, Sucre Félix Rodríguez, muy extrañado, me dice: ¿qué otro? ¿Está dañado? No, espérate, no lo vaya a botar, no. Lo que pasa es que allá en mi casa no comen de eso, y yo lo estoy devolviendo para que no se dañe, precisamente. Eso lo hice yo, y yo sé que lo hice, pero lo hizo mucha gente, porque yo me ocupé de preguntarle a Sucre: oye, todo lo que tú le das a la gente se lo come. No, ha habido gente que han devuelto. Entonces,
Es emocionante recordar que nosotros tuvimos comida todos los días. Todos los días. ¿Y cómo tuvimos comida todos los días? Me contaba un amigo que allá en su pueblo, en Salcedo, en un campo de Salcedo, en su casa cortaban plátanos 1 o 2 veces a la semana. Unos familiares de Jiménez Germán, el comandante Jiménez Germán, cortaban los plátanos 2 veces a la semana y los mandaban en camiones para acá. Pero eso mismo hacían algunos productores de arroz y así sucesivamente, de distintos alimentos. Lo que todavía yo me estoy preguntando, y creo que nunca lo voy a poder averiguar, es ¿qué pasó que el gobierno americano, caracterizado durante toda su vida por lo arbitrario, por lo abusador, por lo criminal, permitió que toda esa comida pasara siempre para los comandos? ¿Qué pasó? No sé. Yo les voy a dejar eso a ustedes como tarea. Pero les voy a informar algo que yo he dicho varias veces y que es bueno repetir en abono a la verdad. Los primeros 500 pesos que entraron a la revolución los mandó don Santana Bonetti, el dueño de la manicera, el socio principal. Entonces, Héctor Aristi era amigo de José Miguel Bonetti y se estableció un mecanismo mediante el cual, cuando se estaba escaseando el aceite de comer, yo llamaba a José Miguel a un teléfono directo que me había mandado a decir, y yo le decía nada más, buen día, José Miguel, ¿cómo tú estás? 200. Ok, bye bye. Cerraba y eran 200 latas de aceite de la grande. Jotin Curi hizo el arreglo con el dueño del supermercado dominicano, que ahora se me dijo mi cabello. Gracias. Con Pepe Bustos. Y el aceite llegaba donde Pepe y se mandaban, de los comandos mandaban a algunos compañeros y recogían una lata, otra lata, hasta que ya se estaba acabando y se volvía a llamar. Muchos años después, yo le digo a Pepe Bustos, óigame una cosa, ¿cómo usted se echó esa vaina de estar recogiendo ese aceite y despachándose a los constitucionalistas? Me dice que mi papá era republicano en España. No más preguntas, maestra. Fíjense ustedes, como años después, lejos de España, la solidaridad internacional entre compañeros se puso de manifiesto. Y cuán importante fue eso en ese momento. Entonces, repito, no están todos los que estaban en la guerra. Sí, los que están en el libro estaban en la guerra. Pero ocurre que usted no va a encontrar a Hugo Tolentino Díaz, porque no estaba en un comando. Usted no va a encontrar a Quique Acevedo Gutiérrez, porque no estaba en un comando. Usted no va a encontrar, sí, va a encontrar a Luis Echeque porque él estaba en la Radio Televisión Dominicana. Pero muchísimos compañeros que trabajaron arduamente, día tras día, en favor de la causa, como no estaban inscritos en un comando, sus nombres no aparecen en ese documento. Entonces ustedes van a empezar a encontrar gente que dice, pero yo estaba y no estoy. Demuéstrelo con sus compañeros. Porque, repito, las listas se hicieron después del 15 de junio. No se congeló la creación de nuevos comandos. Porque no convenía, mientras más gente mejor. Entonces es posible que se hayan creado 7, 8, 10 comandos que no aparezcan en esas listas. Entonces, ese libro es el primero relacionado con eso de nombres, listas y comandos. Yo estoy planeando otras cosas, no las voy a decir porque somos tantos que somos capaces de cogerme la idea. Pero la voy a traer al archivo porque es oportuno y justo reconocer la extraordinaria labor que ha comandado un combatiente constitucionalista de primera línea como el doctor Roberto Casán. El doctor Roberto Casán ha convertido esta casa en la casa de la historia, con numerosos investigadores a quienes se les facilitan todas las herramientas que necesiten
libros como este que estamos publicando, el libro de Fidelio de Pradel, por ejemplo, son obras importantes para el conocimiento de nuestra realidad, de lo que ha sido nuestra realidad y de lo que debe ser nuestra realidad. Así es que disfruten el libro y gracias. Muchísimas gracias a don Bonaparte Gotro Piñeiro, excelentes, brillantes, fuertes palabras, un testigo de la historia, un combatiente, y no solamente eso, sino un recopilador, un salvador para la historia de lo que es la memoria de todo esto, que a pesar de que puede estar allí en el fondo de la mente, no es lo mismo cuando queda para mañana por escrito. Muchos de los que estamos aquí, y me cuento entre ellos, no estuvimos ahí, y por personas como usted, don Bonaparte, que nosotros vamos a conocer eso. Muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche, y ahora les invitamos formalmente, en el lobby tendremos un brindis para todos, y a la salida van a recibir un ejemplar del libro que se pone en circulación esta noche. Muchas gracias por su presencia. Adelante.